En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Señor, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Amigos, es una alegría estar aquí con ustedes. Yo sé que en algún lugar tú estás viendo este video en este momento y quiero compartir esta palabra, un mensaje que quizás ayude tu vida, quizás estés pasando algún momento difícil y algo que compartamos aquí en esta lectura te pueda ayudar. Ese es el propósito, esa es la meta, pues ayudarnos los unos a los otros. Hoy quiero compartir el mensaje del día de hoy, que está tomado en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos del 13 al 15. Encontramos pues a Jesús siempre, como de costumbre, reunido, enseñando a la multitud, entre la multitud. Pero la lectura nos narra una situación donde dice que habían unas personas tratando de acercar unos niños a Jesús, y los apóstoles, los discípulos, les impedían, incluso regañaban a los que trataban de acercar a los niños. Mas Jesús se da cuenta de esa situación y les dice: ¿pero qué están haciendo? No le impidan a los niños que se acerquen a mí, porque para los que son como ellos es el reino de los cielos. Y dice la lectura que Jesús les impuso las manos, oró por ellos, los abrazó. Dice San Marcos, los abrazó, dijo, los tuvo en brazos a los niños. Una lectura pues muy bonita, ¿verdad? Muy especial, muy maravillosa, pero yo quiero recalcar un punto importante dentro de esta lectura, comenzar con este punto, y es con una pregunta: ¿quién llevaba a los niños? ¿Quién estaba tratando de acercar a los niños a Jesús? ¿Serían los vecinos de los niños? ¿Serían los amigos de los niños? ¿Parientes? ¿Quiénes serían? ¿Quiénes estaban tratando de acercar a Jesús? Como primer discernimiento de esto es que aquellos que estaban intentando acercar a los niños a Jesús habían conocido ya a Jesús, y ese era el interés, ese era el deseo que los motivaba a acercar a aquellos niños a Jesús, incluso hasta tener problemas con los discípulos por querer que estos niños pudieran estar un momento con Jesús. Estos personajes querían acercar los niños a Jesús porque habían conocido antes a Jesús, le habían venido escuchando a Jesús desde antes, y se habían dado cuenta de que Jesús era el Mesías esperado, que Jesús era el que ayudaba, era el que sanaba, era el que resolvía situaciones difíciles. Habían sido testigos de todo ello y sentían el ardor dentro, el deseo de que también sus hijos estuvieran cerca de Jesús. Qué bonito esa parte. Qué bonito esa parte. El deseo que esos papás tenían porque tuvieran los niños un momento con Jesús. Porque eran los papás de ellos. No era nadie más. No era el vecino. No era el otro pariente, no eran los tíos, no era la abuela, eran los papás que
querían que esos niños estuvieran un momento con Jesús. ¿Por qué? Porque ellos ya habían conocido de Jesús. Es una parte muy bonita. Ahora la pregunta es, la interrogante es, ¿qué hago yo por mis hijos? ¿Qué estás haciendo tú por tus hijos? ¿De qué manera los estás acercando a Jesús? ¿Qué estás haciendo para que tus hijos se acerquen a Dios? Como primer paso, como padres, el primer paso para acercar nuestros hijos a Jesús es una presentación a los 40 días de nacido. A partir de allí viene el bautismo. Con el bautismo, tus hijos son hijos de Dios. Es una proclamación que la hace Dios mismo en decir, estos son mis hijos, este es mi hijo. Dios mismo hace esa proclamación y los proclama a partir del bautismo. Como consecuencia del bautismo, nace esa proclamación. Estos son mis hijos. Y es de esa manera como tú y yo, como padres, comenzamos a nuestros hijos a acercarlos a Dios a través del bautismo. ¿En qué momento? Pues tú lo decides, pero entre más pronto pues es mejor. No esperes a que crezca. Es a través de tu fe como padre que este hijo es bautizado. En nuestra iglesia se bautizan los niños. Y obviamente los adultos que no son bautizados también pues reciben catequesis como adultos para ser bautizados. Pero en este caso estamos hablando de los niños y vemos que como padre tenemos la obligación de bautizar nuestros hijos. ¿Por qué no hay ese interés? Porque tú como padre bautices a tus hijos. ¿Por qué no hay ese interés? Sencillo, fácil. Porque tú no conoces a Jesús. Porque tú no has tenido ese encuentro personal con Jesús. Entonces no hay esa alegría para acercar toda tu familia a Dios a través del bautismo. Todos tus hijos a Dios a través del bautismo. Porque es por nuestra fe como padre que bautizamos nuestros hijos. Es por nuestra fe como padre. Y eso nos narra el Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 32. Nos habla de un carcelero que recibió el bautismo, él y todos los de su casa. Ese carcelero tenía familia, tenía hijos, quizás nietos, tenía esclavos. En ese entonces existía la esclavitud. Él tenía servidores. Y todos los de su casa se bautizaron por la fe de aquel hombre que encontró a través del evangelio que le predicaba Pablo y Silas la salvación. La salvación llegó a su casa a través del bautismo. Entonces por eso es nuestro deber, compromiso de tú y yo como padres acercar a los hijos a que estén en brazos de Jesús a partir del bautismo. Ahora bien, la misión no termina ahí. La misión continúa. La misión no es de decir, ya bautizamos a nuestro hijo, ya estuvo esto. No, comienza. Porque hay un seguimiento. Vienen catequesis, preparaciones para aquel niño, para que a determinada edad reciba el sacramento de la comunión, reciba Jesús Eucaristía, para que pueda estar con Jesús y crecer con Jesús.
Es de esa manera, pero es que haya en nuestro corazón ese ardor, ese deseo de que nuestra familia sirvan a Dios, de que nuestros hijos sirvan a Dios, de que nuestros hijos crezcan en Dios. Y no solo por la catequesis que le dan en la iglesia, las hermanas catequistas o los que los catequizan, sino por nuestra formación como familia, en la familia, enseñarles a rezar, a orar en todo tiempo y en todo momento, de los alimentos, al acostarse, al levantarse. Eso es acercar los hijos a Dios. Que es una tarea muchas veces difícil, sí, porque los hijos entran muchas veces a una edad difícil. La adolescencia, los 10, 11, 12, 13, 14, 15 años, que ya pues hay que ingeniárselas para poderlos acercar a la sala, a rezar el Santo Rosario, a orar en familia. Pero es nuestro deber como padres. Es nuestro deber, es nuestra obligación. Quizás llegue un momento en que ellos serán adultos y quizás se desvíen de las enseñanzas que tú les has dado, pero la vida se encargará de recordarles tus enseñanzas y dirán: mi padre tenía razón, mi madre tenía razón. Quizás tú estás luchando con tus hijos en este momento. No te canses, no dejes de luchar, que ese calor del Espíritu Santo que hay en ti siga infundiéndolo en tus hijos. Sigas motivando a tus hijos, porque hay un Espíritu de Dios que te mueve, que te mantiene vivo con el deseo de seguir enseñando a tus hijos. Que es difícil, muchas veces sí es difícil, porque hay muchos tipos de conductas de nuestros hijos, donde muchas veces pues nos enfrentamos a esas situaciones difíciles, pero no es razón para dejar de enseñar. No es para dejarlos ahí enfrentándose al mundo que les enseña otras cosas que son perdición, que son vicios, que son adicciones, drogas, a las redes sociales, donde hay tanta enseñanza negativa, pornografía al alcance de niños de 9 años, 10. Entonces, tu misión, mi misión es pues luchar por mantener nuestros hijos cerca de Jesús. Ve con ellos a misa, no los dejes en casa. Llévalos a la catequesis, que no pierdan la catequesis. Trata de que frecuenten los sacramentos, la comunión, la reconciliación. Ya a su edad, la confirmación. Es un seguimiento catequético. Así que ánimo, ánimo. Es una tarea que muchas veces se nos torna difícil porque trabajamos, porque venimos cansados, porque venimos frustrados del trabajo, porque algo no nos salió bien, porque estamos enfermos. Pero el Espíritu de Dios mora en ti y ese es tu fuerza. Cuando yo más débil estoy, es cuando más fuerte soy en Cristo Jesús. Así que ánimo, quizás tú estás luchando con una hija, con un hijo rebelde. Ora, póstrate de rodillas al Señor, encuentra tú a Jesús a través de la oración. Ve al sacerdote, dialoga con el sacerdote, ve a misa. No te canses de hablarle de Jesús a tus hijos, porque eso queda allí impregnado, esa semilla queda allí y germinará en determinado momento. Así que ánimo, ánimo. Que tengamos todos la alegría de estos padres,
que se pelearon con los discípulos por acercar a sus hijos a Jesús. Que tengamos el gozo, el deseo de que nuestros hijos crezcan bajo el amparo del Altísimo. Ánimo, mucho ánimo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, por la intercesión de María Santísima, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones a todos.